Vamos a ver primero una pequeña presentación. Básicamente, quisiera empezar por contarles una historia. Bueno, esta historia se trata de la empresa Me Porto Bien S.A.D.C.V., ¿no? Es una empresa mexicana como cualquier otra, ya sea grande, ya sea mediana, ya sea pequeña, todos pasan por un ciclo más o menos parecido en el tiempo. Entonces, en esta historia tenemos al dueño de esta empresa, ¿no? Este dueño de la empresa es un emprendedor con muchas ganas, que tiene ganas de producir, tiene ganas de salir adelante, de sacar adelante a su familia, de sacar adelante a sus trabajadores, de sacar adelante a una empresa, de hacerla crecer, y pues se esfuerza durante muchos años, ¿no? Y ahí lo vemos bien seguro, con ganas de comerse el mundo de un bocado, ¿no? Pero resulta ser que ahí él tiene, pues tiene tantas y tantas actividades que delega el tema fiscal en sus asesores. Y resulta que eso no está mal. Precisamente por eso tenemos siempre gente que puede apoyarnos en ese sentido. Pero él cree que su salud fiscal es buena. ¿Pero por qué cree eso? Pues porque él mes tras mes sabe que se cumplen con sus obligaciones, que se presentan las declaraciones, que paga impuestos. A lo mejor también un poquito sabe que vive al límite, es decir, oye, este mes no, ya nos está alcanzando para la nómina, a ver, bájale por ahí. Entonces saben que viven al límite, pero repito, hasta el momento no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada. Ven pasar de lejos a la autoridad, ¿no? De repente llega ahí un mensajito al buzón tributario y así como que, ay, ¿qué pasó? Pero pues no es nada, no es un aviso de que presente la declaración, no nada más. Entonces, hasta el momento todo está bien. Y de hecho, cuando voltea a su área contable, a su área fiscal, él dice, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? Y todo el mundo le dice, todo está bien, usted no se preocupe, no se preocupe. ¿Por qué? Porque pues precisamente todo está bien, parece que todo está bien, que eso es lo interesante de esta situación, parece que todo está bien. Así siguen y pasan los días hasta que en un momento, inesperadamente, comienzan a llegar notificaciones de la autoridad fiscal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues acabamos de hablar del buzón tributario, ¿no? Que hoy es el medio de comunicación por excelencia que tiene la autoridad fiscal para estar en contacto con el contribuyente. Entonces, empezamos recibiendo un mensajito que dice, presenta tu declaración. Luego recibimos otro mensajito que dice, oye, te requiero que presentes la presentación. Ni siquiera te requiero, te recuerdo que presentes la declaración de tal periodo, etcétera, 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 hasta que de repente ya llega un mensaje que dice, tiene usted una notificación en el buzón tributario. ¿Por qué? Porque se están identificando algunas inconsistencias. Entonces, abro la notificación, es una invitación en donde me dicen inclusive los periodos en donde la autoridad está identificando inconsistencias, ¿no? Y eso es lo que me dice la autoridad, tienes inconsistencias en estos periodos. Y yo me quedo pensando como empresario, ¿inconsistencias? O sea, ¿cómo inconsistencias? Si yo estoy pagando, si yo tengo mi opinión de cumplimiento positiva, que ese es algo muy interesante que tenemos que observar, mes tras mes sacamos nuestra opinión de cumplimiento y si está negativa, porque por ahí nos hace falta una declaración de volada, le pedimos al contador que la presente y ya en 72 horas nuestra opinión de cumplimiento vuelve a ser positiva, entonces estamos felices. Entonces, ¿cómo que tengo inconsistencias si yo tengo presentadas todas mis declaraciones? Entonces, en realidad, el primer sentimiento es, pues hasta me enojo, me molesto, siento,
así como que me están quitando mi valioso tiempo para producir, para generar actividad económica, para generar trabajos, me están quitando el tiempo diciendo que tengo inconsistencias. Ustedes mismos en la opinión de cumplimiento me están diciendo que todo está correcto. Entonces, pues ahí medianamente deciden atender esa invitación porque el empresario, de acuerdo a lo que le dicen, pues piensa que todo está bien. Su contador le sigue diciendo, no te preocupes, todas estas cartitas son como llamadas a misa, ¿no? Ahora sí que el que quiere va y el que no, no. Entonces, pues él sigue enojado y sigue molesto y si va inclusive a la entrevista, a lo que le están invitando, pues realmente va hasta enojado y le dice a la autoridad que está equivocada. De hecho, le están presentando ahí información y el dueño sigue diciendo, no, 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 ustedes están mal, y ustedes están mal, y ustedes están mal, y ustedes están mal, y ustedes están mal. Y bueno, así lo hace y ¡pum! Repentinamente, ¿qué es lo que sucede? Ya no puede facturar. Y pregunta, ¿por qué ya no puede facturar? Pues porque el SAT nos canceló nuestro certificado de sello digital. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué pueden hacer eso? ¿Por qué pueden cancelarnos el sello si yo les fui a decir que todo está bien? Yo les fui a decir que mes tras mes presentamos nuestras declaraciones. Yo les fui a decir que mes tras mes hacemos pagos de ISR, hacemos pagos de IVA, hacemos pagos de retenciones de sueldos, hacemos pago de todo. ¿Cómo es posible que me hayan cancelado el sello digital? Entonces, entra en un caos. Sabemos perfectamente bien que cuando la autoridad cancela sellos de una empresa, verdaderamente la ponen en una situación terrible porque no puede tener ingresos, porque no puede emitir facturas. No puede inclusive por lo mismo pagar a sus proveedores, es decir, no puede pagar la nómina, no puede pagar ni siquiera la nómina, aún teniendo recursos, no puede pagar la nómina porque simple y sencillamente no la puede timbrar. Entonces, esas situaciones meten en unos problemas terribles a la autoridad, de tal forma que, pues así como estamos viendo esta imagen, el dueño empieza a tener una serie de preguntas enormes. No se explica simple y sencillamente qué es lo que está pasando. Entonces, a partir de ese momento, verdaderamente inicia un camino muy, muy tortuoso porque comienza a sentir, ahora sí, los efectos adversos de no saber qué vio la autoridad, por qué le dijo que estaba mal. Él no sigue sin explicarse por qué. Entonces, ahora sí, su contador ya está un poquito preocupado. ¿Y qué hacemos normalmente? Pues busco un producto milagro. Esa persona que nos dijo, tú no te preocupes, yo tengo conectes adentro, yo conozco a fulano, yo te quito las diferencias, o sea, puras situaciones que realmente a la larga no sirven y no funcionan. La influencia que tenemos con esos funcionarios, hablo de esas personas que lo hacen, pues se va a acabar en el momento de que ese funcionario lo mueva, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones que muchas de las empresas lo solicitan, y lo digo por experiencia propia, uno que se dedica a corregir a las empresas fiscales, de repente te das cuenta que las empresas escatiman en los servicios para verdaderamente corregir su situación fiscal y gastan mucho dinero en esas soluciones en donde, pues tú conoces a fulano, pues entonces ayúdame para que ahí me quiten las cosas, etcétera. Entonces ahí sí se invierte mucho dinero que a la larga les trae unos problemas impresionantes. Retomando nuestra historia, pues esta empresa sigue detenida, tiene calentura, cuerpo cortado, tiene tos, empieza a sufrir duramente los síntomas ahorita que estamos tan enfocados en nuestra salud, saliendo de una pandemia
terrible que ha venido a detener muchas cosas en los sectores económicos. Sin embargo, la autoridad fiscal no se ha detenido, no se ha detenido, ha seguido, se ha mantenido y como ya lo dijo José Ramón, hasta se ha incrementado en algunos sectores la recaudación de impuestos. Pues entonces, como no puede operar y por consecuencia no puede cobrar y no puede pagar su nómina y no puede pagarles a sus proveedores, pues es una historia que tiene un fin incierto. No sabemos cómo va a terminar esta empresa porque va a depender de lo que haga esta empresa y cómo lo haga, que pueda salir adelante o que finalmente, tristemente, termine destruida, porque sabemos muy bien que el SAT ha destruido empresas, pero realmente tenemos que entender que no las destruye el propio SAT. El propio SAT lo que hace es sacar a la luz las cuestiones que está identificando. A veces se equivoca, pero la mayoría de las veces acierta. ¿Cuál es el problema que tuvo realmente entonces la empresa? O sea, como es un fin incierto, pues no sabemos realmente qué fue lo que le pasó a la empresa. Entonces, los empresarios no saben cómo es que la autoridad fiscaliza, no sabe qué aspectos revisa verdaderamente y cómo los revisa. Entonces, pues podemos ser asintomáticos, como en el caso de esta historia de la empresa Me Porto Bien, que era sintomática, que presentaba declaraciones, que presentaba sus pagos y finalmente de todas formas tuvo estos problemas. Entonces necesitamos conocer cómo es que nos observa la autoridad, necesitamos saber cómo es que verdaderamente nos voltean a ver con esos rayos X que tiene la autoridad fiscal que nos traspasa hasta los huesos y hasta lo más profundo de nuestras empresas. Hay que darnos cuenta si estamos enfermos antes de o darnos cuenta oportunamente para poder tomar medidas. Principalmente porque existe un vacío entre la autoridad y el empresario. Normalmente las empresas declaran conforme a las disposiciones fiscales y su propia interpretación. Y por el otro lado, la autoridad tiene una forma muy clara, muy clara para ellos, dentro, cómo con base en la experiencia de muchos años mejorando sus procesos de fiscalización, han venido identificando esos aspectos con criterios muy puntuales de cruces de información, de aspectos en los que se fijan y que tú como empresario pues no los conoces. Y eso es lo que venimos a resolver. ¿Cómo saber si tú estás enfermo o no? Y bueno, la autoridad, ahora sí entrando un poquito más en lo que estábamos hablando al principio, pues cómo se está comportando la autoridad hoy en día. Entonces, observemos qué está haciendo la autoridad fiscal para recaudar y para fiscalizar. Y primero que nada, hace una semana y media, por ahí más o menos, publica con bombo y platillo algo que le llaman Plan Maestro 2022. Y pues nos hacen creer que está dirigido a los grandes contribuyentes. Y aquí tenemos nuevamente el dato. En el sexenio anterior se recaudaron 630,000 millones de pesos y en lo que va de este sexenio de 3 años, pues ya se han recaudado 541,000 millones de pesos, que son cifras altísimas derivadas de la fiscalización. Pero no obstante que estas cifras que están reflejando en este momento para el plan maestro, que son derivadas de actos de fiscalización a los grandes contribuyentes, pues sabemos que no se ha detenido la fiscalización, no se ha detenido la cancelación de sellos, no se ha detenido ninguno de los actos que está realizando la autoridad. Entonces vamos a entender a qué se refiere este plan maestro. Por un lado, tiene una vertiente dirigida a tasas de cumplimiento como una especie de régimen de confianza, pero para los grandes contribuyentes, con tasas muy específicas, dependiendo del sector económico en el que
en el que se desenvuelven, pero por otro, lo que están haciendo es que eso es lo que nos interesa en este asunto, es cómo están fiscalizando. Básicamente, para ponerlo muy en claro y muy fácil, se basa en sectores económicos. Es decir, el gobierno tiene acceso a los datos fiscales, tiene acceso a los datos de la actividad económica por sectores, el productivo, etcétera, etcétera, todos los sectores económicos que tiene la autoridad y en su momento tiene acceso a información financiera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toda esa información la reúnen y la ordenan por sectores económicos. Al ordenar a los contribuyentes por sectores económicos, pues no solamente están los grandes contribuyentes. De hecho, recordemos que la autoridad fiscal pues tiene dos grandes autoridades que se dedican a la fiscalización, que es básicamente auditoría, que se enfoca en todo el universo de contribuyentes, y la Administración General de Grandes Contribuyentes, que está enfocada a este pequeñito sector, pero tan importante en nuestro país, de grandes contribuyentes, con los cuales pues estamos de acuerdo que se han enfocado muchísimo, que han logrado una recaudación muy grande a través de ellos. Entonces, al ordenar la información fiscal por sector económico y las relaciones que hay entre estos sectores, pues todos son contribuyentes y son cifras. Tienen la información. Nosotros diariamente emitimos facturas, recibimos facturas, presentamos declaraciones, vamos y tenemos actividad económica, registramos programas con Secretaría de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una actividad en donde la autoridad tiene todos los datos para tomar esa información, ha aprendido muy claramente cómo identificar esas inconsistencias de que se ha venido hablando cuando nos invitan. Y también ha hecho eso la autoridad. ¿Qué hace? ¿Qué hace la autoridad? Bueno, pues por ejemplo, una clara muestra de esta situación es el régimen de confianza tanto de personas físicas como de personas morales. Resulta ser que nos dicen, bueno, hoy ya tenemos 4 meses que estamos ya trabajando con este régimen, que es parte de estas reformas que hubo para 2022, y cuando nos lo dijeron de que íbamos a pagar muy poquito ISR y que no iban a jugar las deducciones, todos dijimos, pues esto va a estar súper bien, porque pues ahora sí, voy a pagar un pequeño porcentaje de mis ingresos y pues ya no voy a tener las complejidades que yo tenía antes de la factura y de todo esto. Pues resulta ser que ya nos dimos cuenta que efectivamente nunca fue así, ¿no? Lo que sucede es que no entendemos muy bien lo que la autoridad dice. Sí, sí, para efectos del ISR es un poco más sencillo, pero resulta ser que todos tenemos IVA, cualquier servicio que demos tenemos IVA y la mecánica del IVA no se modificó. Es decir, si yo no tengo deducciones para efectos del ISR, pues no tengo IVA acreditable para efectos del IVA. Entonces, por la mecánica que tiene el IVA, pues nos va a salir a pagar el 100% de IVA de las facturas que yo emita de ingresos. Entonces, pues esto es una locura, ¿no? Efectivamente, a lo mejor en el ISR, pues disminuye un poco mi tasa, pero la tasa de IVA al no tener deducciones, pues no tengo IVA acreditable, pues entonces se me va al 100% de lo que yo pongo en las facturas, cuando no es cierto, todos gastamos para nuestra actividad, no hay alguien que no gaste para realizar su actividad y tratándose de una empresa, peor, peor aún. Entonces, esto es bien importante, como por un lado la autoridad nos dice, sí, te la facilito, pero por el otro sigue siendo exactamente lo mismo. Es un régimen entonces que si sabemos utilizarlo tanto en las empresas como
en las personas físicas, evidentemente en las personas físicas pues está restringido a 3.5 millones, cuanto en las personas morales está hasta 35 millones, pues si lo sabemos administrar efectivamente la carga administrativa se disminuye un poco, la tasa impositiva se disminuye en el ISR, pero para efectos del IVA, señores, tenemos que seguir teniendo cada cosa bien ordenadita, todos nuestros comprobantes, todo el acreditamiento, todo nuestro cálculo de, del IVA, porque si no, pues se vuelve de muerte el tema del IVA, ¿no? Volviendo con el plan maestro, que son cosas que están conectadas dentro de la autoridad, porque pues es la misma autoridad la que por un lado nos dice y nos da información, y por otro es la que fiscaliza, ¿no? Entonces, todo esto arreglado por sectores económicos, pues hace que a la autoridad le sea sencillo programar actos de fiscalización. Y así lo vamos a ver. ¿Y qué sucede? Pues es muy conocido que de repente hay sectores de los servicios o el sector restaurantero, la producción, las mineras, etcétera, que pertenecen a sectores económicos muy particulares, pues tienen picos en su operación. Automáticamente ese pico se va a ver reflejado en los sistemas del SAT y van a tener perfectamente identificadas a las empresas por ese sector económico, a los grandes y a los de abajo también. ¿Por qué? Porque, repito, hay dos autoridades fiscalizadoras. El SAT no solamente se dedica a los grandes contribuyentes, lo sabemos. El resto de los contribuyentes también han sido muy fiscalizados. Y no solo tenemos esas dos autoridades, sino que también tenemos una tercera, que es la Administración General de Recaudación, que hace muchos programas enfocados al cumplimiento de obligaciones. Entonces, ¿cómo debemos de entender esto que hace la autoridad? ¿Cómo lo vamos a entender? Pues también hay que ver qué señales nos está mandando, porque por un lado, las multas de control de obligaciones hoy, si la autoridad te requiere la presentación o inclusive, ¿qué es lo que está pasando? Nos requirió la presentación de una declaración hace 4 años, la presentamos y no pasó nada porque antes sabíamos que cuando presentábamos la declaración, pues íbamos a recibir una multa de 800 pesos, ¿no? Así era, recuérdenlo, así era. Pero ahora nos llega una multa que es de más de 50,000 pesos por un requerimiento idéntico a los de antes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues la autoridad está dándose cuenta, porque luego nosotros mismos como contribuyentes provocamos ciertas cosas, que nos encantaba impugnarle esas multitas de control de obligaciones diciéndoles que las emitían por una fracción incorrecta del artículo 81. Entonces la autoridad dijo, pues muchas gracias por haberme avisado. Entonces ahora uso la fracción correcta que hace referencia a los medios electrónicos, que es la fracción D, y resulta ser que la sanción de la fracción D es carísima, ¿no? Por eso esas multas nos están llegando de promedio 50,000 pesos, porque un requerimiento pues trae 3 o 4 obligaciones requeridas en el mismo requerimiento y la multa sale considerando esas obligaciones emitidas y las están reponiendo desde hace 4 ejercicios para acá. Eso es un claro ejemplo de la agresividad que está teniendo la autoridad fiscal en este momento y que no podemos hacernos como si no lo estuviéramos viendo. También están haciendo una campaña muy fuerte. Recordemos que a partir de 2020 el buzón tributario se hizo obligatorio, ya no era optativo como antes de si yo quería confirmar medios de contacto y si no, pues no. Hoy se hacen campañas todo el tiempo en donde le pidan a los contribuyentes que inclusive ya tienen registrado un medio de contacto que registren su teléfono. ¿Por qué? Porque lo que quiere la autoridad es tener la forma en cómo poder notificar al contribuyente. Sirve en muchas cosas porque así estamos perfectamente enterados de lo que nos está queriendo decir la autoridad, porque pues el tener nuestro teléfono celular registrado en el buzón tributario nos da la facilidad de que cualquier cosa que nos mandan ahí, pues inmediatamente la podemos saber de primera mano, ¿no? Así andamos viajando, estemos de vacaciones,
sea medianoche, porque resulta ser que ha habido veces que llegan esos mensajes a medianoche, ustedes lo saben, ¿no? Entonces esas campañas son pues hasta cierto punto agresivas, pero en ese sentido vale la pena porque pues inmediatamente puedo tomar cartas en el asunto. Hay programas muy fuertes de la Administración General de Recaudación, como el de Vigilancia Profunda, en donde se mandan mensajes, se mandan cartas, invitación, se hacen citas en las administraciones desconcentradas y ahí les presentan información muy puntual de las diferencias que se están identificando, que son abrumadoras, o sea, no hay para dónde decirle a la autoridad, no, pues es que no, estás mal, no, la realidad de las cosas es que ese programa es altamente exitoso porque, repito, los criterios con los que lo hace la autoridad, pues son criterios que ha venido aprendiendo a lo largo de su propia historia en materia de cómo se fiscaliza y qué errores comúnmente cometen las empresas. Tenemos la fiscalización a través de depósitos en efectivo, que sabemos que ahora es una cantidad menor, que tenemos que tener mucho cuidado con estar recibiendo depósitos en efectivo, porque en su momento, cuando eso prenda una alarma, pues se nos van a dejar venir con todo. Definitivamente el acto por excelencia que está teniendo en este momento la autoridad fiscal es la cancelación de sellos digitales. Ya vimos en los problemas que mete la autoridad fiscal a los empresarios cuando les cancela el sello digital. Muchas veces tienen que hacer uso de razones sociales terceras, o sea, cosas que después los terminan metiendo en más problemas. ¿Qué es lo que queremos evitarles? Queremos evitarles problemas con el SAT. Y entonces, finalmente, la autoridad está haciendo algo muy claro hacia las empresas, que son los actos relativos al 69B. ¿Qué es el 69B? Todo lo que tiene que ver con EFOS y con EDOS, que son términos que ya seguramente conocemos. Son las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas. Pero fíjense que la autoridad pues no puede distinguir a través de cruces de información cuando una empresa pues verdaderamente se dedica a vender facturas y cuando aquella empresa que tiene las mismas características en los cruces de información pues tiene las mismas circunstancias aunque no se dedique a vender facturas. Eso es un problema enorme. Todos estamos pues propensos a que nos hagan un acto relativo al 69B. ¿Cómo vamos a hacerle para que esto no nos suceda? Pues realmente tenemos una solución muy, muy valiosa para ustedes que queremos compartir con ustedes, que queremos poner a disposición de ustedes. ¿Qué es esto? Es un diagnóstico de riesgo fiscal. Este diagnóstico de riesgo fiscal está conformado, es un sistema que lo que hace es que replica los criterios que utiliza la autoridad para podernos avisar antes de cómo nos está viendo la autoridad. Y miren, aquí en este ejemplo, estos son datos de prueba, evidentemente, pero es lo común. Tenemos un indicador que se llama opinión de cumplimiento y en este indicador de opinión de cumplimiento casi siempre en todos los casos que hemos revisado es un indicador que tenemos en verde y vean el resto de los indicadores en rojo. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad me diga, estás bien y te doy una opinión positiva para que puedas trabajar con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con el gobierno municipal, con organismos desconcentrados, con el poder judicial y con el poder legislativo? Porque así ya se amplió el espectro en donde se utiliza la opinión de cumplimiento. Entonces, ¿por qué entonces tengo estos rojos? Pues porque la opinión de cumplimiento se basa exclusivamente en la presentación de la declaración. Si tú presentas la declaración y si tú presentaste esa declaración con pago, te la palomean, no te cuestionan si lo que pagaste es correcto, pero lo que sí te va a cuestionar la autoridad
es que si tú tuviste ingresos en CFDI y tuviste ingresos declarados y tienes diferencias, esto es lo que la autoridad no te va a perdonar. Y sabemos que eso se convierte en potenciales cantidades que puede recaudar la autoridad en ISR y en IVA. Y recordemos que la autoridad tiene 5 ejercicios para recuperar estas diferencias, aunque también, por el contrario, este tipo de productos también te avisan cuando dices, ah, caray, ¿y por qué estoy declarando más ingresos que los que percibí a través de una factura? Estos números que están aquí son los que la autoridad utiliza para programar. ¿Y qué creen? Esto no es un producto que se haga por debajo de la mesa o que se ande comprando información que no se debe. Es simple y sencillamente la información de ustedes, de sus empresas. La propia empresa que decide invertir en este tipo de soluciones para poder tener tranquilidad, nos provee de la información, que básicamente es lo que ya dije, su propia facturación, porque HumanSight tiene herramientas para poder administrar la factura, sus declaraciones que a través de esta herramienta se suben y otras fuentes de información por ahí terceras que nos van a permitir replicar los cruces de información con información pública del SAT y con la información del propio contribuyente. Y así tenemos 14 indicadores que nos van diciendo uno a uno todos estos números rojos que debemos de considerar y que son riesgos potentes, riesgos potenciales, perdón, y potentes también porque la autoridad fiscal es muy potente. Entonces, en los aspectos más importantes, más relevantes de la salud fiscal de una empresa. ¿Sí? Aquí tenemos la cancelación, tenemos las notas de crédito, de ingreso, las notas de crédito de egreso. Por allá vimos antes los ingresos, vimos las deducciones, vimos el cálculo de ISR, vimos la deducción de la nómina, que eso es muy importante. Vemos esto que son las operaciones simuladas, es decir, qué tanto estamos operando con contribuyentes y cuáles, y podemos saber cuáles son las operaciones que hemos tenido específicamente y los montos y cuándo lo hicimos, pues para tomar acciones. Señores, este tipo de productos y con el apoyo de nosotros podemos ofrecerles un esquema de corrección muy claro para que recuperen la salud fiscal. Primero que nada, para que tengan conciencia de cómo está la salud fiscal y después para que tengan la tranquilidad de que esos semáforos en rojo se van a poner verdes. Y si no se llegan a poner en rojo, ustedes ya tienen la tranquilidad de tener el soporte documental, de tener las aclaraciones, porque resulta ser que la autoridad fiscal, cuando va y requiere información, está esperando 3 cosas. La primera es la presentación de declaraciones con pago, es decir, págame lo que me debes. Lo segundo es que hagan recálculos a través de sus declaraciones. Y lo tercero son aclaraciones documentales. Es decir, si yo ya tengo conciencia de que tengo por ahí una cantidad de operaciones con contribuyentes que están marcados en el 69, pues yo ya me adelanté y hice mi expediente de operaciones que, que me den la certeza, bueno, no a mí, primeramente a mí, y que le den la certeza a la autoridad de que efectivamente sí recibí ese producto, que efectivamente sí recibí ese servicio, porque luego eso es lo que nos pasa muy comúnmente, que contratamos empresas
que tanto venden facturas como sí dan los servicios y pues la autoridad no puede distinguir. Entonces es nuestra obligación tener el respaldo de esas operaciones. Y así podemos seguir con estos indicadores. Esto también es nosotros qué tanto le vendemos a esas empresas que están marcadas en ese listado porque la autoridad toma en consideración estas cuestiones. Y aquí está lo tradicional, ¿no? Lo que todo mundo ofrece, que le dicen, ¿quieres saber cómo te ve el SAT? Y hacen esto nada más, ¿no? O sea, se ven y miren, todo está en verde. Entonces, realmente contra otros productos que existen en el mercado, el diagnóstico de riesgo fiscal pues realmente hace una auditoría como programática. Evidentemente no se hacen auditorías contables, porque eso solo lo tienen ustedes en su expediente, pero hace una auditoría fiscal de alto nivel, exactamente igual como lo hace el SAT. El SAT hace estos cruces de información entre millones de contribuyentes. Este diagnóstico fiscal lo hace de a uno, toma la información de uno, la cruza y la publica en este tipo de indicadores. Aquí tenemos proveedores no localizados que normalmente no nos damos cuenta de eso, que no sabemos que le estoy comprando a una persona que tiene problemas, ¿sí? Y aquí tenemos aspectos que me permiten medirme verdaderamente bien en materia de cómo es que mi empresa va a soportar el que la autoridad me diga, oye, ¿por qué ganaste tantos millones de pesos si tienes un empleado? Entonces, aquí esto es bien interesante, estos dos aspectos finales, porque esto nos dice qué tanta materialidad puede ver la autoridad en materia de mi empresa contra lo que yo percibo de ingresos y qué tanto estoy gastando en mi infraestructura contra lo que yo deduzco. Entonces, tenemos finalmente un resumen que nos permite darnos cuenta. Aquí tenemos indicadores con riesgo, indicadores sin riesgo. Entonces, en este demostrativo tenemos 9 indicadores con riesgo, 5 indicadores sin riesgo. Nos dice aquí cómo está la salud y a cuánto asciende nuestro riesgo fiscal. Este número, cuando una empresa voltea a su interior y confía en las diferencias que está identificando este diagnóstico fiscal, hace una revisión y ese número pudiera disminuir ya con el soporte documental, pero la realidad de las veces es que muchas veces crece este número. Entonces, este es el riesgo fiscal que está calculando la autoridad. Y pues bueno, la intención de esto es verdaderamente apoyarles, darles herramientas, darles la forma y la visión con la que la autoridad fiscal nos está viendo, aparte de todo un abanico de soluciones en donde podemos brindarles a ustedes un paquete muy interesante para que ustedes tomen conciencia de su salud fiscal y todas las estrategias necesarias para corregir su salud fiscal y también de la manera menos onerosa para las empresas. Habitualmente, y lo hemos comentado al interior del equipo, no estamos acostumbrados a la prevención y estamos más acostumbrados a la reacción y pues a la hora de la reacción estamos gastando cantidades de dinero, estratosféricas para pagar a esos despachos que se dedican a corregir situación fiscal ya cuando la autoridad está ejerciendo actos de fiscalización, más lo que se le tiene que pagar a la autoridad fiscal. Cuando si tomamos la conciencia en el momento en donde aparentamos estar saludables, pues nos va a ser infinitamente más barato. Y esto es un símil a la salud de nuestro organismo. Si yo anualmente me voy y me hago mi check-up de 25, 26 elementos, pues ahí me salen todos mis niveles y voy al médico
y el médico me dice, tómate esto, haz media hora de ejercicio, tómate el otro, deja de comer esto, deja de comer lo otro, y recuperamos nuestra salud a cuando pues tenemos ya enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, etcétera, en donde ya nos sale carísimo o ya no nos vamos a poder recuperar nunca de esas enfermedades crónicas. La salud fiscal es idéntica, pero en el mercado no existen productos como para nuestra salud física hasta este momento. Con este producto nosotros estamos tratando de innovar el mercado con este tipo de herramientas que les van a permitir a ustedes poder recuperar su salud fiscal. Y bueno, yo me pongo a la disposición de ustedes. Ahí están mis datos para que puedan a través del equipo de Human Sight o directamente con su servidor para poder ayudarles a que tengan estas herramientas y puedan hacer uso de ellas de la manera correcta, también a través de una estrategia de corrección fiscal. Entonces, pues con eso yo finalizo, le regreso la palabra a José Ramón y pues muchísimas gracias. Adrián, muchísimas gracias, la verdad, muy interesante tu exposición, verdaderamente tenemos que ser preventivos, es como platicábamos hace un momento, un seguro de auto, ¿no? Lo tienes, lo utilizas, pero cuando realmente tú tienes la certeza y la seguridad de que manejas bien, yo le decía hace un momento, puedo ser Fittipaldi, puedo ser el Checo Pérez, ahora que llegó en segundo lugar, ¿no? Y bueno, puedo ser el mejor conductor, pero no estoy exento a que al exterior de donde yo vengo con mi vehículo, alguien me pueda pegar, ¿no? A eso se refieren esos grandes contribuyentes, donde somos parte de un ecosistema, donde somos parte de un tráfico de ir y venir de CFDIs, de diferentes proveedores, y entonces no estoy exento a que la autoridad en determinado momento me vaya, uno de esos proveedores me vaya a pegar y la autoridad venga y me diga, muéstrame tus documentos, ¿no? Entonces, es importantísimo que hoy tengamos esa salud fiscal y que las herramientas no las vemos las herramientas como tengo que pagarlas porque para ser preventivo, ¿sabes? No es así. Yo creo que más bien es, tengo que tenerlas por salud, porque puedo ser preventivo y no correctivo. Gracias, Adrián, por tu participación. Queremos decirles, amigos, que en Human Sight tenemos soluciones como el tema, hoy en día también algo muy importante es todo el tema del REPSE, todo el tema de carta aporte, todas esas soluciones las podemos apoyar con ellas. Nuestras soluciones son precisamente para quitarles esos dolores de cabeza. Tenemos lo que es nuestro portal de proveedores para estar fiscalizando a nuestros proveedores, todo lo que es el tema de REPSE, ahí podemos verificarlos, facturación electrónica, donde estamos verificando precisamente todas esas facturas que también nos están recibiendo, estamos recibiendo de nuestros proveedores, ahí mismo en facturación electrónica podemos emitir y podemos recibir esas facturas de nuestros proveedores, verificar que la estructura esté correcta, que nuestro proveedor no esté en listas negras, que me dé la información que yo necesito para estar tranquilo en relación a lo que los proveedores me están emitiendo a mí, a la empresa. Y además, también hoy en día el tema de la cancelación de las facturas, que se está volviendo también un dolor de muelas para todos nuestros amigos, para todos aquellos empresarios. Ustedes saben, tienes 72 horas después de que emites una factura para poderla cancelar y luego tienes un tiempo también para aceptarla o para no aceptarla. Entonces, también podemos ayudarlos ahí con un portal donde les podemos servir, donde ustedes pueden estar viendo esas facturas que están siendo canceladas y desde ahí mismo podemos hacer una cancelación tanto masiva como de forma individual. Entonces, Human Sight está poniéndose a sus órdenes para que en caso de que necesiten alguna consultoría en cuestión fiscal, alguna solución que necesiten en relación a todo el tema fiscal que acabamos de ver, de lo que es la nueva situación que estamos viviendo con el plan maestro de este 2022, estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta,
vamos a poner nuestros correos en un momento más aquí en el chat para que puedan tenerlos, y cualquier consulta, cualquier pregunta que nos quieran hacer, con mucho gusto se las vamos a contestar, y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes para poder solucionarles sus dudas, y en caso de que necesiten alguna ayuda, con mucho gusto lo hacemos. Muchas gracias. Estamos en comunicación con ustedes. Ya les están compartiendo los datos donde nos pueden localizar, donde nos pueden buscar, y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Nos va a dar mucho gusto platicar con ustedes, poderlos asesorar en relación a la situación fiscal y presentarles nuestras soluciones. Nuevamente, no veamos las soluciones como una carga, veámoslo como una herramienta que me permite dormir tranquilo. Pues muchas gracias de parte de HumanSight, todo el equipo que hizo posible este webinar. Muchas gracias. Que tengan excelente día a todos ustedes. Yo me despido y hasta luego.